No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bienvenidos a todos al primer video de este proyecto denominado El Producto. Y hoy vamos a hacer algo que andaba rondando por mi cabeza hacía mucho tiempo, que es cómo sería la primera división ideal del fútbol argentino. O sea, ¿qué 20 equipos merecen estar en una primera división ideal de nuestro fútbol, ya sea por historia, por títulos, por trayectoria en primera, etcétera? Entonces, para ser un poco más objetivo, decidí utilizar 5 criterios que ahora vamos a estar viendo para determinar cuáles son los equipos que verdaderamente merecen estar en esta primera división ideal. Así que si les parece, vamos a leer los criterios. El primero es la tabla histórica de puntos, o sea, los 20 equipos que más puntos sumaron en toda la historia de la primera división argentina. Aquí también decidí sumar el amateurismo porque más allá de que era un fútbol totalmente diferente al que conocemos hoy en día, nos ayuda a entender cuáles eran los equipos más grandes en la época, cuáles eran los más populares, cuáles eran los que más partidos ganaban. Entonces me pareció importante ya desde los inicios del fútbol en Argentina establecer estos parámetros. Luego tenemos la tabla de títulos ganados, donde también se cuenta el amateurismo, y es, bueno, los 20 equipos que más títulos ganaron estando en primera, o sea, no cuentan títulos de ascenso de divisiones inferiores, etcétera. Siempre estando en primera, y pueden ser títulos locales, ya sea copas nacionales, ligas, o también títulos internacionales como Copa Libertadores, Recopa, Copa Sudamericana, etcétera. Luego tenemos la tabla de socios. ¿Y por qué la tabla de socios y no de hinchas? Primero porque los hinchas son un número mucho mayor, mucho más difícil de identificar. Entonces los socios nos dan un parámetro bastante acertado de cuáles son los equipos más populares del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque no va a haber un equipo que tenga 70 millones de hinchas y 10.000 socios. Es imposible. Entonces más o menos a escala podemos comprender cuáles son los equipos más populares de nuestro país y cuáles son los equipos que más gente llevan a la cancha, que eso es siempre importante para una primera división ideal, siempre tener las canchas llenas y que haya mucha gente en los estadios. El cuarto criterio es la tabla de años en primera división, o sea, los 20 equipos que más temporadas participaron en la primera división argentina, ya sea porque ascendieron muy rápido en los primeros momentos de nuestro fútbol, porque tuvieron muy pocos descensos o ninguno, o porque cada vez que descendieron supieron volver rápido y mantenerse mucho tiempo en la primera. Y por último tenemos más participaciones en copas internacionales. ¿Por qué? Porque también es importante que algunos equipos que no estuvieron tantos años en primera como otros hayan hecho muy buenas campañas y se hayan metido constantemente en copas internacionales. Eso les da prestigio a esos equipos y también a nuestro fútbol, porque quiere decir que equipos no tan grandes también pueden llegar a disputarse competiciones internacionales. Así que si les parece, arrancamos viendo la primera tabla, que es la tabla histórica de puntos. Y aquí la lidera River con 5.476 puntos. River es el equipo que más puntos sumó desde la creación del fútbol argentino. Luego está Boca con alrededor de 200 puntos menos. Después nos encontramos a San Lorenzo, un equipo que quizá internacionalmente no es tan prestigioso, pero en el fútbol local la verdad que siempre fue muy regular. Está tercero con 4.825 puntos. Cuarto Independiente con 4.803. Su clásico rival Racing tiene alrededor de 150 puntos menos. Después aparece Vélez, Estudiantes, ellos con más de 4.000 puntos sumados. Esto quiere decir que estuvieron en muchísimas temporadas en primera división. Después aparece Gimnasia de La Plata, Huracán, los dos de Rosario, tanto Newell's como Central. Newell's le saca alrededor de 200 y pico a Rosario Central. Luego aparece Lanús, Argentinos Juniors y después Ferro, Banfield, Platense, y ya con menos de 2.000 puntos aparecen Chacarita, Colón, Atlanta y Quilmes. Fíjense como Ferro, Platense, Chacarita, Atlanta, equipos que, bueno, ahora Platense está en primera, pero equipos que no hace mucho no estaban en la primera división,
lo importante que fue sus campañas en el pasado, sobre todo las décadas del 60, 70 y 80, y lo arriba que están en esta tabla histórica de puntos en el fútbol argentino. Pasamos a la siguiente. La siguiente tabla es la tabla histórica de títulos. Y aquí nos encontramos con que lidera Boca con 71 títulos, luego está River con 68, después tenemos a Independiente con 45, Racing aparece con 37, San Lorenzo 22, Vélez con 16, Estudiantes 14, Huracán 13. Aquí, al revés que pasaba la tabla de puntos, Rosario Central está por encima de Newell's por 2 títulos. Central tiene 11, Newell's 9. Luego aparece Lanús y Arsenal. Arsenal ganó muchos títulos para estar hace pocos años en primera. Luego aparece también Argentinos Juniors, Quilmes, Banfield, Ferro, Gimnasia, Defensa y Justicia con 2. Y luego aquí hay más de 20 equipos porque hay muchos que tienen 1, que son Atlanta, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Nueva Chicago, San Martín de Tucumán, Dock Sud, Talleres de Córdoba, Tiro Federal, Tigre y Colón, que ganó su único título en la historia el año pasado, en el 2021. Pasamos a la tabla histórica de socios. Histórica no, a la tabla de socios actuales. Y aquí hay una gran diferencia entre el primero y el segundo, porque Boca tiene 213.318 socios y River, que está segundo, tiene 100.336, una diferencia de más del doble de lo que tiene Boca a lo que tiene River, y esto será por el plan que tiene Boca de socios adherentes, pero es una gran diferencia que tiene el club de la Ribera por sobre el de Núñez. Después nos encontramos a Independiente con 85.000, Racing tiene alrededor de 11.000 menos, Newell's, que tiene 62.957 socios. Luego aparece entre medio de los dos de Rosario San Lorenzo con 57.386 y Rosario Central con 55.819. Acá podemos ver cómo Rosario es una ciudad literalmente dividida por el fútbol, porque más de 100.000 personas están asociadas o a Newell's o a Rosario Central, en una de las ciudades obviamente más importantes del país, pero que no se compara en habitantes a lo que puede ser la ciudad autónoma de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires en sí. Luego aparece Vélez con 47.340 socios, Estudiantes, que también supera los 40.000, y aquí no hay ninguno que tenga entre 30.000 y 40.000. Pasamos directamente a Lanús, que tiene 28.083, luego Gimnasia de La Plata, 27.444, Belgrano de Córdoba, que actualmente está en segunda división, de 24.000, su eterno rival Talleres está muy parejo, también 23.290, luego aparece Huracán con 19.000, Colón 16.000, Unión, otra ciudad dividida por el fútbol, la ciudad de Santa Fe, que tiene 15.725, y luego aparecen Argentinos Juniors y Ferro con más de 12.000, Banfield con 11.200 y Atlético Tucumán se cuela en el último lugar con 9.985 socios. Pasamos a la cuarta tabla, a la tabla de equipos con más años en primera, y aquí nos encontramos a River. River es el primero con 114 años, y más allá de que tuvo una temporada en la que descendió y jugó en el Nacional B, se demuestra que logró durante la etapa del amateurismo ascender antes y participar más temporadas en primera división que, por ejemplo, Boca, Independiente, Estudiantes y Racing, que son los principales perseguidores del equipo de Núñez. Luego aparece San Lorenzo, un poquito más relegado con 108, Vélez 102, Gimnasia La Plata y Huracán se reparten 97 temporadas cada uno. Newell's aparece con 82, Ferro y Lanús con 81, Argentinos Juniors 79, Rosario Central 78, Banfield y Platense 75 temporadas cada uno, Atlanta 63, Chacarita, su eterno rival, 2 menos, Quilmes 60 y en el último lugar se cuela Tigre con 56 temporadas en primera división. Y por último, para cerrar, vamos con la tabla de participaciones en copas internacionales. Y aquí otra vez lidera River con 73 participaciones en copa, lo sigue Boca con 68, Independiente con 60, luego está Estudiantes con 20 menos que Independiente,
Aparece San Lorenzo con 37, Vélez con 36, Racing 33 y después se agranda un poquito la brecha. Aparece Rosario Central con 24, Lanús 22, una menos Argentinos Juniors. Y aquí aparece Arsenal, un equipo que, como dijimos, con los títulos, para los pocos años que lleva en primera, tiene una gran cantidad de participaciones en copas internacionales. Después está Newell's con 12, Banfield con 10 y ya con menos de 10 aparecen Gimnasia de La Plata, Huracán, Colón, Defensa y Justicia, otro equipo muy similar al caso de Arsenal, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba y Tigre. Entonces, ¿qué nos da como resultado estas 5 tablas, estos 5 criterios? Que hay 14 equipos que aparecen en todas y por lo tanto ya tienen participación asegurada en esta primera división ideal. Estos equipos son Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Newell's y Central, los dos de Rosario, Huracán, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, Lanús y Banfield. Esos 14 equipos, como dije, aparecen en las 5 tablas y por lo tanto ya tienen participación directa en esta primera división ideal. Luego hay 2 equipos que aparecen en 4 tablas. Ellos son Ferro y Colón. Entonces estos 2 se suman a los otros 14 y ya tenemos 16 equipos en la primera división ideal. Nos faltan solo 4, entonces habrá que ver cuántos equipos aparecen en 3 tablas. Y ellos son Tigre, Talleres de Córdoba, Atlanta, Quilmes y Chacarita. O sea que tenemos 5 equipos para 4 puestos. O sea que uno de estos 5 lamentablemente no podrá formar parte de esta primera división ideal. ¿Qué pasa acá? Tigre, Talleres y Quilmes ya están asegurados. ¿Por qué? Porque tienen más títulos, más socios, más puntos o más participaciones internacionales que Atlanta y Chacarita. Entonces ya por decantación esos 3 equipos superan en algún parámetro a Atlanta o a Chacarita, en alguno o más. Entonces, parece a propósito, pero no lo es, el clásico entre Bohemios y Funebreros, el clásico entre Atlanta y Chacarita, define qué equipo será el último en formar parte de esta primera división ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar en los 5 criterios que vimos anteriormente quién está mejor de los dos. Chacarita en primera división tiene más puntos que Atlanta. Lo vemos en la tabla histórica de puntos que Chacarita posee 1976 puntos y Atlanta 1737. Entonces ya suma un punto Chacarita. Luego ambos tienen un título. Chacarita ganó el torneo metropolitano en 1969, mientras que Atlanta ganó la Copa Suecia en 1960, una copa que se jugó por la participación de Argentina en el Mundial de Suecia en 1958. Dirán algunos, ¿es una copa menor? Sí, pero participaron todos los equipos de primera división y la ganó Atlanta, así que es un título oficial contado por la AFA. Así que ambos poseen un campeonato en sus vitrinas. En cantidad de socios gana Chacarita por muy poco. El Funebrero tiene alrededor de 5.500, mientras que Atlanta tiene aproximadamente 300 menos, 5.200, 5.250, no hay un número muy exacto de cantidad de socios de Atlanta, pero gana Chacarita. ¿Qué pasa? Atlanta jugó 2 años más en primera que Chacarita. Lo podemos ver en la tabla de equipos con más años en primera, que Atlanta tiene 63 participaciones y Chacarita 61. Y por último, Atlanta participó en un torneo internacional, la Recopa Sudamericana de Clubes. ¿Cuándo? Cuando fue subcampeón de la Copa Argentina de 1969, que ganó Boca. Y Chacarita, por su parte, pese a ser campeón del Metropolitano del año 69 también, no logró ingresar en Copa Libertadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que Atlanta tiene 2 de los 5 criterios a su favor, Chacarita tiene otros 2 de los 5 criterios a su favor y el restante están igualados. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, por el historial entre ellos en primera. Creo que es lo más justo ver cuál de los 2 equipos le ganó más al otro estando en primera. Y aquí vemos que se enfrentaron en total 97 veces en primera división. Chacarita ganó 43, empataron en 25 oportunidades y Atlanta ganó 29 veces.
Entonces el historial en primera favorece a Chacarita y este se queda con el último cupo de la primera división ideal del fútbol argentino. Entonces, para cerrar, vamos a hacer un repaso de cuáles son los 20 equipos que forman parte de esta primera división ideal utilizando estos criterios: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Argentinos Juniors, Rosario Central, Lanús, Newell's, Banfield, Colón, Ferro, Talleres de Córdoba, Quilmes, Tigre y Chacarita. Son los 20 equipos que formarán parte de esta primera división ideal del fútbol argentino. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pueden dejar en los comentarios cómo creen que debería ser un poco más justo esto. Yo traté de hacerlo de la manera más objetiva posible. Dejen su like, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el próximo video del producto.